La abogada quedó atrapada en la nieve, sin imaginar lo que ocurriría. Isabel levantó la mano como si pudiera detener al hombre que bajaba del viejo todoterreno. Sus rodillas ardían contra el asfalto helado. El tacón de su zapato de diseño se había roto y la lluvia gélida convertía su chaqueta blanca de marca en un trapo empapado. El hombre se detuvo a unos metros de ella, con una chaqueta marrón desgastada en los codos y manos manchadas de grasa. «Solo vine a ayudar. No necesito tu ayuda». Isabel intentó levantarse, pero el tacón roto la traicionó. Cayó de nuevo junto al neumático pinchado, con su dignidad derramándose junto a la maquillaje corrido. «Ya llamé a la grúa». Él miró alrededor de la carretera vacía, rodeada de niebla y pinos. «Señal de móvil». Isabel miró la pantalla negra de su iPhone. Nada. La tormenta derribó la torre, señaló la estructura oscura en la montaña. La grúa no subirá esta sierra hoy, ni mañana. El estómago de Isabel se hundió. Horas antes, ella dominaba la sala de reuniones en el piso 25 como una reina en su trono de cuero. El traje blanco era su armadura, los tacones sus armas, y cada palabra que salía de su boca era una orden incuestionable. «El contrato está listo, doctor Mendoza». Su jefe tamborileaba los dedos en la mesa de caoba. «La Tech Horizon no esperará. Lo imprimí anoche, 3 copias revisadas 2 veces». Isabel distribuyó las carpetas con movimientos precisos. «Lo cerraré personalmente en Sierra Nevada mañana». Carlos, sentado frente a ella, sonrió. Esa sonrisa de serpiente que ella conocía bien. «Puedo ir contigo, Isabel. Carretera de montaña, tormenta prevista. Una compañía sería útil». «Gracias, Carlos, pero conduzco mejor sola y sin que robes mi crédito», pensó ella. Doctor Mendoza se levantó. La reunión terminó. «Uno de ustedes dos será socio este año. Quien cierre Tech Horizon dará un paso enorme». Ahora, arrodillada en el barro con un motor humeante y un extraño observándola, ese paso enorme parecía un abismo. «¿Cuánto quieres?» Isabel buscó su bolso de lujo en el asiento del pasajero. «Te pago el doble de lo que cobras, normalmente. Solo necesito llegar a Sierra Nevada hoy». «Hoy no se puede». «No entiendes». Isabel sintió la voz subir, el pánico filtrándose por las grietas de su control. «Tengo una reunión mañana por la mañana, una reunión que definirá mi carrera, no puedo perdérmela». «Y yo no puedo hacer que tu coche funcione con pensamientos positivos». Se acercó, se arrodilló junto a ella. De cerca, Isabel vio que era más joven de lo que pensó. Ojos oscuros, pestañas largas, una pequeña cicatriz en la barbilla. «Déjame ver el motor». Isabel se apartó cuando él pasó por su lado, el olor a aceite y jabón barato. Se abrazó a sí misma, temblando. Él levantó el capó, manipuló cosas que Isabel no entendía, hizo sonidos pensativos, y entonces ella no pudo ocultar la ansiedad. ¿Es grave? Módulo de control de la transmisión, se quemó. ¿Eso es malo? Se giró, limpiándose las manos con un trapo del bolsillo. «Tu coche no saldrá de aquí sin una pieza nueva, y esa pieza debe venir de Madrid. Madrid está a 3 horas de aquí, 4 con la tormenta, y hoy es jueves por la noche. La concesionaria cierra a las 6. Conseguir la pieza, que alguien suba hasta aquí, hacer el cambio», sacudió la cabeza. 3 días como mínimo. El mundo de Isabel tembló. 3 días. «Puedo remolcarte hasta mi taller en Valdelinares, a 10 kilómetros de aquí, pedir la pieza mañana temprano». Valdelinares. Isabel conocía Sierra Nevada, Teruel hasta Jaca, pero Valdelinares, ¿dónde queda eso? Pueblo pequeño, unos 2000 habitantes, quizás. Extendió la mano. Javier Ruiz. Isabel miró la mano sucia de grasa, luego su coche de 200.000 euros atascado en el barro, luego la carretera vacía desapareciendo en la niebla. No tenía opción. Le apretó la mano, sintiendo la aspereza de callos que nunca había tenido. «Isabel Vargas». «Placer, doctora Isabel». Sonrió, y por primera vez ella notó que era una sonrisa amable. «Voy a buscar el cable de remolque». Mientras él volvía al todoterreno, Isabel tomó su móvil sin señal y abrió el último mensaje de Carlos. «Buena suerte en la carretera. Te deseo lo mejor».
Cerró los ojos. 20 minutos después, su SUV estaba atado a la parte trasera de la pickup blanca y sucia. Isabel en el asiento del pasajero del todoterreno, temblando con el calefactor roto, viendo su vida desvaneciendo por la ventana empañada. Javier encendió la radio, música folk. ¿No tienes miedo? Las palabras salieron antes de que pudiera censurarlas. ¿De ayudarme? ¿A una desconocida? La miró de reojo, esos ojos oscuros imposibles de leer. ¿Debería tenerlo? Isabel no respondió. Observó su reflejo en el retrovisor lateral, mientras el todoterreno bajaba la sierra despacio, remolcando todo lo que ella valoraba. Su coche, su reunión, su sociedad, su vida entera en manos de un extraño que olía a aceite de motor. Y por primera vez en 10 años, Isabel Vargas no tenía absolutamente ningún control sobre lo que sucedería después. Valdelinares no era un pueblo, era un reproche. Casas sencillas esparcidas por la sierra, calles empedradas, una plaza con un kiosco antiguo. 3.000 almas, no 2.000. Pero para Isabel podría ser otro planeta. El taller de Javier estaba a la entrada del pueblo, un cobertizo de metal con techo de zinc, herramientas colgadas en ganchos, fuerte olor a aceite quemado. Aparcó el todoterreno y bajó. Vuelve a mirarlo con calma ahora. Puedes entrar, hay café caliente. Isabel bajó también, los pies doliéndole en los zapatos mojados. Miró alrededor. Montañas oscuras, niebla baja, silencio que hería los oídos. Ningún edificio alto, ningún semáforo, ninguna civilización. ¿Cuánto tiempo dijiste? Javier ya tenía la cabeza dentro del motor del sub. Déjame confirmar el problema primero. 15 minutos se arrastraron como horas. Isabel bebió el café aguado de una taza vieja, los dedos temblando. El móvil seguía muerto. El reloj marcaba las 8:30 de la noche. Confirmado. Javier se limpió las manos con ese trapo sucio. Módulo quemado. Necesito pedirlo a la concesionaria en Madrid. Hoy cerró a las 6. Miró el calendario en la pared. Y mañana es viernes. Si llamo temprano, quizás lo envíen al final del día. Llega aquí sábado por la tarde. Con suerte, pero hay el festivo. El corazón de Isabel se detuvo. ¿Qué festivo? Lunes es festivo local en Madrid. La concesionaria no abre, así que la pieza solo llega martes. Hizo las cuentas con los dedos, más un día para instalar y probar. 4 días en total. Isabel repitió las palabras como si fueran en otro idioma. No tengo 4 días, no tengo ni 4 horas. Lo siento, lo siento. Arrojó la taza al fregadero. El café salpicó la pared. Mi reunión es mañana por la mañana. Mañana. ¿Entiendes lo que significa? Javier no respondió, solo la observó con esa calma irritante. Trabajé 3 años para esta reunión. 3 años sin vacaciones, sin fines de semana, sin vida. ¿Y ahora? La voz de Isabel se quebró. Se dio la vuelta, no iba a llorar delante de él. No entiendes nada. Sofía tiene habitaciones en su posada, es limpia, desayuno incluido. No me quedaré en ninguna posada. Voy a alquilar un coche y la rentadora cierra a las 8 y mañana no hay autos disponibles, temporada de turismo. Isabel sacó el móvil. Una barra de señal apareció, desapareció, volvió. Marcó antes de perderla de nuevo. Doctor Mendoza, soy yo, Isabel. Sí, sé la hora que es, pero la línea chisporroteó. Mi coche se averió, estoy atrapada en no importa dónde. La reunión de mañana no podré. La voz de él cortó cualquier esperanza. Fría, dura, decepcionada. Egg Horizon no espera, Isabel. Lo sé, pero son circunstancias excepcionales. Si puedo reprogramar para lunes. Lunes es festivo, martes ya estarán negociando con la competencia. Silencio pesado. Carlos se ofreció a ir en tu lugar. Las uñas de Isabel se clavaron en la palma. Carlos, él sale de Madrid ahora. Debe llegar a Sierra Nevada antes de medianoche. Pero ese es mi contrato, mi cliente, Yo lo preparé todo. ¿Y dónde estás tú, Isabel? La pregunta cayó como guillotina. Miró alrededor. Cobertizo sucio, herramientas viejas, Javier fingiendo no oír. Voy a resolverlo. Siempre lo hago. Espero que sí.
Doctor Mendoza colgó. Isabel se quedó parada, el teléfono muerto en la mano, el mundo derrumbándose en cámara lenta. Doctora Isabel, la voz de Javier era suave. La posada está a 5 minutos. ¿Puedo llevarte? Quería gritar, quería patear algo, quería despertar en su apartamento en Chamberí y descubrir que era solo una pesadilla. Pero solo pudo susurrar. Está bien. La posada Refugio de la Sierra tenía flores en las ventanas y olor a pan. Una mujer de unos 45 años abrió la puerta, cabello recogido en cola de caballo, delantal manchado de harina. «Javi, ¿cuánto tiempo?» Lo abrazó, luego miró a Isabel. «¿Y quién es la chica?» «Sofía. Esta es la doctora Isabel. Coche averiado en la carretera. Necesitará una habitación por unos días». La sonrisa de Sofía titubeó por un segundo. Algo pasó por sus ojos. Una evaluación rápida de arriba abajo de Isabel. La chaqueta cara mojada, los zapatos de marca embarrados, la mirada perdida de quien no pertenecía allí. «Claro, tengo una habitación libre en el segundo piso». Se apartó de la puerta. «Entra». La posada era simple, limpia, pero simple. Paredes de madera, muebles antiguos, cortinas floridas. Isabel vio a 2 adolescentes en la cocina, gemelos al parecer, que la miraron con curiosidad mal disimulada. «Pablo, Lucía, digan hola a la doctora Isabel». «Hola», dijeron al unísono. Luego volvieron a sus móviles. Sofía llevó a Isabel a la habitación. Cama doble con colcha de retazos, mesita de noche con lámpara de ganchillo, ventana con vista a la calle vacía, baño compartido al final del pasillo. Desayuno a las 7. Cena incluida si quieres bajar. Gracias. Isabel dejó el bolso en la cama. ¿Tienes ropa que me prestes? Sofía miró la chaqueta empapada. Eres más o menos de mi talla. Te separo algunas cosas. Cuando se quedó sola, Isabel se quitó los zapatos, ampollas en ambos pies. Se sentó en la cama y el colchón se hundió con un crujido. La pantalla del móvil se encendió. Mensaje de Carlos. Acabo de llegar a Sierra Nevada. La carretera estaba tranquila. Reunión confirmada para mañana a las 10. Daré lo mejor de mí. Isabel arrojó el teléfono lejos. Un golpe en la puerta. Sofía entró con una pila de ropa. Pantalón vaquero, 2 blusas de algodón, un suéter desgastado. Es lo que tengo. Espero que sirva. Gracias. Sofía no salió. Se quedó allí, brazos cruzados. Javier es mi hermano menor. Ah, tiene buen corazón. Le gusta ayudar. Pausa. Pero ya sufrió suficiente con gente de fuera que aparece, se queda un tiempo y se va cuando recuerda que tiene vida en otro lugar. Isabel encontró sus ojos, frialdad educada. Solo necesito la habitación, no molestaré a nadie. Genial. Sofía sonrió, pero no llegó a los ojos. Cena en 20 minutos si cambias de idea. Isabel se bañó en el baño diminuto, se puso el vaquero holgado y la blusa que olía a suavizante barato. Evitó el espejo, no quería ver quién la miraba de vuelta. La cena fue una tortura silenciosa. Arroz, judías, bistec con cebolla. Pablo y Lucía hablaban de escuela. Sofía servía comida con eficiencia mecánica. 2 huéspedes ancianos comentaban sobre la ruta que harían mañana. Nadie preguntó nada a Isabel. Ella era la intrusa, la madrileña perdida, la mujer con ropa prestada sentada a la mesa ajena. Subió a la habitación a las 9. Intentó trabajar en el portátil, pero no había wifi decente. Intentó leer las cláusulas del contrato que Carlos cerraría en su lugar, pero las letras bailaban. A las 10 de la noche desistió de dormir. Desde la ventana veía el taller de Javier, luz encendida. Él aún estaba allí, inclinado sobre el motor de algún coche, los movimientos precisos y cuidadosos. Isabel observó por 5 minutos, 10, 15. Había algo hipnótico en esa dedicación, en cómo limpiaba cada pieza, verificaba cada conexión, como si ese motor importara, como si ese trabajo tuviera valor. Él levantó la cabeza como si sintiera el peso de su mirada. Sus ojos encontraron la ventana iluminada. Isabel retrocedió, el corazón acelerado sin motivo.
Cerró la cortina, apagó la luz, se acostó en la cama extraña. Mañana, Carlos cerraría su contrato. Doctor Mendoza elegiría al nuevo socio, y ella estaría aquí en este rincón del mundo, vestida con ropa prestada y dependiendo de la caridad de extraños. La última cosa que Isabel pensó antes de finalmente dormir fue: ¿cómo mi vida se derrumbó tan rápido? Isabel despertó con olor a café y el sonido de gallos cantando. ¿Gallos? Miró el techo de madera desorientada. Por 3 segundos no sabía dónde estaba. Luego, la memoria volvió como un puñetazo en el estómago. Valdelinares, el taller, 4 días atrapada aquí. El móvil mostraba 6:30, 19 mensajes. El primero de Carlos de las 11 de la noche. Reunión excelente. El cliente adoró la presentación. Creo que cerramos. Isabel borró sin leer el resto. Bajó al desayuno vestida con el vaquero prestado y una blusa azul de Sofía. La sala de comedor tenía 4 mesas, todas vacías excepto la de los ancianos. «Buenos días, querida», la señora saludó. «¿Primera vez en Valdelinares?» «Sí», Isabel se sirvió café negro. Tomó un panecillo. «No me quedaré mucho». «Lástima, es un pueblo precioso. Deberías conocer las cascadas». Isabel sonrió cortésmente y subió de vuelta a la habitación. Trabajar, necesitaba trabajar. Abrió el portátil y conectó al Wi-Fi débil. 25 correos, todos sobre casos que ahora eran de otros. Carlos ya asumía sus clientes, reasignando responsabilidades. Empezó a escribir una respuesta, pero el Wi-Fi cayó. Intentó de nuevo. Cayó. De nuevo. Cayó. ¡Maldición! Cerró el portátil con fuerza. Silencio. Ese silencio asfixiante del lugar pequeño. Ningún ruido de tráfico, ninguna sirena, ningún signo de vida humana más allá del canto de los pájaros. Isabel miró por la ventana. La calle vacía. El taller. Las montañas al fondo. No aguantaba más esas 4 paredes. El pueblo de día era diferente, luz del sol filtrada por la niebla, casas coloridas subiendo la ladera, una iglesita blanca en lo alto de la plaza, ancianos sentados en bancos charlando, niños yendo a la escuela. Todos miraban a Isabel, la forastera, la chica de la posada de Sophie. Pasó por la panadería, el mercadito, la tienda de artesanía, todo cerrado o casi vacío. Nada que hacer, ningún lugar a donde ir. El taller de Javier tenía movimiento, 2 coches aparcados, uno en el elevador. Isabel se quedó al otro lado de la calle observando. Javier estaba debajo de una furgoneta, solo las piernas visibles. Rodó hacia afuera, el rostro manchado de grasa, conversando con el dueño del coche. «El problema está en el diferencial, don Antonio. Hay que cambiar el aceite y hacer una revisión completa. Si no lo hace ahora, empeorará». «¿Y cuánto cuesta?» Javier hizo las cuentas en un cuaderno viejo, 350 euros, con la mano de obra. El hombre suspiró. «Dinero justo, Javier. ¿Puedo pagar en 2 plazos? Pero solo si promete dejar de conducir por caminos de tierra sin cambiar el aceite». Rieron, se estrecharon las manos. Isabel observó la escena con extrañeza. En Madrid los mecánicos eran caros, distantes, siempre tratando de vender servicios innecesarios. Javier trataba a ese hombre como amigo. Una mujer de unos 35 años llegó con un chico de unos 14. «Profesor Javier, ¿podemos usar la mesa del fondo?» «Claro, doña Carmen, deje los libros allí». «¿Libros?», Isabel pensó en voz alta. Javier miró hacia arriba, notándola por primera vez. Sonrió, tomó un trapo para limpiarse las manos. «Doctora Isabel, ¿durmió bien?» «No». Cruzó la calle. «Profesor, doy clases de matemáticas y física los sábados, para quien no puede pagar un curso». Saludó al chico. «El Mateo va a presentarse al Instituto Técnico el próximo año. Buen alumno». El chico se sonrojó, entró corriendo al taller. Isabel parpadeó. «¿Das clases gratis?» «Alguien me ayudó cuando lo necesitaba. Ahora puedo ayudar». Javier volvió debajo de la furgoneta. «Tu coche debe llegar el martes, como dije. Logré pedir la pieza ayer». «¿Martes?», Isabel repitió con el estómago apretado. «Más 4 días».
4 días no es tanto tiempo, es toda una vida. Las palabras salieron amargas. Javier rodó hacia afuera de nuevo, estudiando su rostro. ¿Quieres entrar? Hay café de verdad adentro. El taller era sorprendentemente organizado. Herramientas en orden, piezas catalogadas, un estante con manuales técnicos y libros, novelas, biografías, hasta poesía. Miguel de Cervantes. Isabel tomó un ejemplar desgastado de Don Quijote. ¿Lees? Yo leo contratos. Devolvió el libro. No queda tiempo para literatura. Javier preparó café en una cafetera vieja, llenó 2 tazas. Se sentó en un taburete, indicó otro para Isabel. ¿Cómo terminaste de mecánico? La pregunta salió antes de pensarla. Pareces, no sé, diferente. Rió. ¿Diferente de qué? De un mecánico. ¿Y cómo debería ser un mecánico? Isabel sintió el rostro calentarse. Estudié ingeniería mecánica en la Complutense de Madrid. Tomó un sorbo de café, ojos fijos en ella. 5 años rompiéndome la cabeza con cálculos y termodinámica. Me gradué, fui a trabajar a Bosch. Buen salario, plan de carrera, coche de empresa. El mundo de Isabel se inclinó. ¿Trabajabas en Bosch? 5 años, proyectos de sistemas automotrices. Viajaba a Alemania 2 veces al año. Sonrió ante el asombro en su rostro. Era bueno, muy bueno. Hasta que mi padre tuvo un infarto cerebral. Lo siento, fue hace 7 años. Sobrevivió, pero quedó debilitado. Alguien debía cuidarlo, del taller que tenía aquí. Mi hermana criaba a los gemelos, sola después de que su marido muriera. Yo era el único libre. Javier giró la taza en las manos. Pedí la baja. Volví a Valdelinares temporalmente, pensaba. Pero te quedaste. Me quedé. Miró alrededor al taller que ahora era suyo. Al principio fue duro. Tenía una novia en Madrid. Estuvimos juntos a distancia por 2 años. Ella venía los fines de semana. Hacíamos planes. ¿Qué pasó? No pudo. Sierra Nevada era lo máximo que aguantaba de interior. Valdelinares era demasiado pequeño, demasiado lejos, sin oportunidades. Javier se encogió de hombros. Marta me dio un ultimátum, Madrid o ella. Elegí quedarme. ¿Por qué? Isabel no pudo ocultar la incredulidad. Tiraste tu carrera, la relación, todo. No tiré nada. Elegí algo diferente. La miró. ¿Sabes cuántos coches arreglo por semana? ¿15, 20? No solo Valdelinares, vienen de Sierra Nevada, Teruel, hasta turistas de Madrid. Y conozco a cada cliente por nombre. Sé de sus vidas, de sus problemas. Cuando don Antonio no puede pagar, lo aplazo, porque sé que es honesto y está sin empleo. Pero ganabas más en Bosch. Ganaba. Javier se levantó, volvió debajo de la furgoneta. La voz salió amortiguada, pero no vivía, sobrevivía. Me levantaba a las 6, volvía a las 10 de la noche, fines de semana respondiendo correos, vacaciones canceladas, por plazos, no veía a mi familia. No conocía a mis vecinos, era solo una pieza. Isabel se quedó callada. Las palabras de él resonaban en cosas que ella misma pensaba a las 3 de la madrugada, cuando el apartamento vacío gritaba soledad. ¿Y ahora? Preguntó bajito. ¿Eres feliz? Javier rodó hacia afuera, el rostro serio. Me despierto cuando sale el sol. Trabajo con las manos, ayudo a gente. Los sábados enseño a Mateo a entender física y veo sus ojos brillar cuando capta una fórmula. Por la noche ceno con mi familia, limpio la grasa de las manos, duermo en paz. Eso es felicidad, doctora Isabel. El silencio entre ellos era pesado de verdades no dichas. ¿Y tú? Javier preguntó, volviendo la pregunta como espejo. ¿Por qué te hiciste abogada? La respuesta debería ser fácil. Isabel abrió la boca y no pudo contestar. ¿Por qué? ¿Para ganar dinero? ¿Impresionar a alguien? ¿Para probar algo? Se levantó rápido, la taza casi cayendo. Necesito ir. Gracias por el café, doctora Isabel. Pero ya salía, prácticamente corriendo por la calle. Se apoyó en la pared de una casa, el corazón acelerado.
¿Por qué me hice abogada? 10 años de facultad, prácticas y bufete. 10 años sin parar, sin cuestionar, sin mirar a los lados. Siempre adelante, siempre subiendo, siempre conquistando. Pero, ¿conquistando qué? Una sociedad que Carlos estaba robando, un apartamento vacío, un móvil lleno de contactos de trabajo y ningún amigo verdadero. Isabel miró la plaza de Valdelinares, la iglesita blanca, los niños jugando, los ancianos charlando. Javier eligió esto, esta vida simple, esta paz imposible. E Isabel se dio cuenta con un horror creciente de que ella nunca había elegido nada, solo había corrido, huido, escalado. ¿Hacia dónde? ¿Para qué? No sabía la respuesta y eso la aterrorizaba más que cualquier coche averiado jamás podría. Isabel pasó el sábado entero evitando el taller. Caminó hasta la plaza 3 veces, leyó correos antiguos en el móvil, intentó trabajar con el wifi inestable, almorzó sola en la habitación, ignorando la invitación de Sofía a bajar. La pregunta de Javier resonaba en su cabeza como una campana rota. ¿Por qué te hiciste abogada? A las 3 de la tarde, un golpe en la puerta. «Doctora Isabel», la voz de Javier del otro lado. «Sé que estás ahí». Abrió la puerta a una rendija. «Estoy ocupada». «Mentirosa», sonrió. «Estás escondiéndote, y vine a rescatarte». ¿Rescatarte? No puedes quedarte 4 días encerrada en esa habitación. Vamos, te muestro algo. Isabel debería rechazar, debería cerrar la puerta y volver al portátil inútil y al wifi que no funcionaba, pero tomó el suéter prestado y bajó las escaleras. El todoterreno viejo traqueteó por el camino de tierra. Javier conducía con una mano en el volante, la otra en la ventana abierta, el viento desordenando su cabello. ¿A dónde vamos? Cascada de los Amores, a 15 minutos de aquí. No tengo ropa para sendero. ¿Tienes zapatillas? Isabel miró las deportivas blancas que Sofía le prestó. ¿Esto cuenta? Cuenta. El sendero empezaba donde terminaba el camino. Una placa de madera podrida indicaba Cascada de los Amores, 2 kilómetros. Javier empezó a caminar e Isabel lo siguió. El bosque cerrado engullía el sol, raíces retorcidas, piedras resbaladizas, el sonido del agua creciendo a cada paso. El aire olía a tierra mojada y hojas descompuestas. ¿Por qué el nombre?, Isabel preguntó ya sin aliento. Leyenda local. Dicen que quien bebe del agua de la cascada encuentra el amor verdadero. Javier miró atrás sonriendo. Tontería, claro, pero a los turistas les encanta. ¿Crees en el amor verdadero? La pregunta detuvo a Javier a mitad del camino. Se giró estudiando su rostro. Creía. ¿Y ahora? Ahora creo en elecciones. El amor es elegir quedarse incluso cuando se pone difícil. Reanudó la marcha. Marta no eligió. Entonces quizás no era amor verdadero. Era solo conveniente. ¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? 3 años en total. 1 en Madrid, 2 a distancia. Javier saltó sobre un tronco caído. Venía los fines de semana. Al principio era bueno, romántico incluso, pero poco a poco empezó a quejarse. De la carretera, del pueblo, de la falta de cosas que hacer. Quería centros comerciales, restaurantes, eventos. Valdelinares tiene una panadería y 2 bares. Isabel imaginó la escena, la novia sofisticada en pueblo del interior, contando los minutos para volver. ¿Y nunca pensaste en regresar por ella? Pensé. Javier se detuvo de nuevo, pero esta vez no se giró. Todos los días al principio. Me quedaba despierto por la noche, imaginando si había tomado la decisión equivocada, si mi padre estaría bien con una enfermera, si Sofía podría sola, si mi carrera moría mientras arreglaba coches viejos. ¿Qué cambió? Mi padre mejoró, Sofía se fortaleció, y yo me di cuenta de que no quería volver. Finalmente la miró. No era por falta de opción, doctora Isabel. Era porque había elegido una vida diferente. Marta no pudo aceptar eso. ¿Te llamó loco? Javier rió, amargo. Peor, dijo que desperdiciaba mi potencial, que era egoísta, que tiraba todo lo que construimos. La ira tomó a Isabel por sorpresa. Se equivocaba. No desperdiciaste nada.
Construiste algo real. Las palabras salían sin filtro. Ese chico, el Mateo, ¿viste sus ojos cuando lo saludaste? Te admira. Y don Antonio al que aplazas el pago porque sabes que es honesto. Eso importa, eso tiene valor. Javier se quedó callado por un largo momento. Cuando habló, la voz era ronca. Gracias. ¿Por qué? Por ver. Reanudó la marcha más rápido. Ahora ven, estamos casi allí. La cascada apareció de repente, agua cayendo de 10 metros en una piscina natural, rodeada de piedras cubiertas de musgo. La niebla de la caída creaba arcoíris diminutos en la luz filtrada. Era hermoso, primitivo, intocado. ¡Guau! Isabel susurró. Javier se sentó en una piedra plana, quitándose los zapatos para sumergir los pies en el agua. Ven, está fría, pero es buena. Isabel dudó, luego se quitó las zapatillas y calcetines y hundió los pies. O fría era poco, era helada, pero revitalizante. Se quedaron allí lado a lado, pies en el agua, el sonido de la cascada llenando el silencio. ¿Por qué me trajiste aquí?, Isabel preguntó. Porque ayer preguntaste si era feliz y quería mostrarte por qué. Javier miró alrededor al bosque, el agua, las montañas. Existe paz aquí, belleza que no cuesta nada, que no exige nada, solo ser. En Madrid olvidé que eso existía. Lo sé, la miró. Tienes esa mirada de quien siempre corre. Yo dejé de correr. Isabel oyó su propia voz quebrarse. O la vida me detuvo. No sé más. ¿Y ahora? Ahora estoy sentada en una piedra con los pies congelándose, en un lugar que no sabía que existía, conversando con un mecánico que estudió en la Complutense. Rió sin humor. Mi vida se dio vuelta en 3 días. Tal vez necesite darse vuelta más. Isabel lo miró fijamente. ¿Qué quieres decir? Pero Javier ya se levantaba, poniéndose los zapatos. Volvamos, se está enfriando. El camino de vuelta fue en silencio, pero un silencio diferente, cómodo, compañero. Cuando llegaron a la posada, Sofía estaba en la cocina, rodeada de ollas. «Javi, qué bien, necesito ayuda», vio a Isabel. 2 huéspedes nuevos llegaron de sorpresa. ¿Puedes servir las mesas? ¿Yo? Isabel miró sus propias manos. No sé. Es fácil, solo lleva los platos y anota los pedidos. Antes de que pudiera rechazar, Isabel estaba con un delantal cargando bandejas de arroz y judías a la sala de comedor. Era extraño, incómodo. Dejó caer un tenedor, olvidó que Mesa pidió refresco, trajo sal en vez de azúcar. Pero cuando una familia con 3 niños agradeció la cena con sonrisas enormes, algo calentó su pecho. «Te salió bien», Sofía dijo después, lavando platos. «Para principiante. Fui pésima. Intentaste. Eso cuenta». Isabel secó los platos, el movimiento mecánico liberando su mente. «Sofía, ¿puedo preguntar algo?» «Claro. Javier dijo que tu marido murió. Lo siento». Sofía dejó de lavar, manos en la espuma. «Hace 6 años, accidente de coche en la autopista. Los gemelos tenían 10. ¿Cómo lograste seguir?» «No tuve elección, 2 niños dependiendo de mí. Vendí nuestra casa en Zaragoza, volví a Valdelinares, abrí esta posada. Volvió a fregar una olla. Cada día me levantaba pensando que no podría, y cada día podía. Hasta que un día dejó de doler tanto. Eres fuerte, soy terca». Sofía sonrió, y tengo un hermano irritante que no me deja rendirme. Después de la cena, Isabel fue al taller. Javier trabajaba en su sub, música baja en la radio. ¿Puedo ayudar? Levantó una ceja. ¿Sabes la diferencia entre un destornillador Phillips y uno plano? No. Entonces aprenderás. Le arrojó un trapo. Ven. Por 1 hora, Isabel sostuvo linternas, pasó herramientas, oyó explicaciones sobre motores que no entendía. Javier era paciente, didáctico, amable. En algún momento, se inclinó demasiado y rozó una lata de aceite. El líquido negro se derramó por su blusa, su pantalón, sus manos. ¡Maldita! Se miró cubierta de grasa y entonces pasó. Rió. Una risa verdadera, profunda, que venía del estómago. No la risa educada de reunión o la sonrisa forzada de networking. Era genuina. Javier dejó de trabajar, observándola con expresión extraña.
¿Qué? Isabel preguntó, aún riendo. Nada, es solo, sacudió la cabeza. Primera vez que te veo sonreír de verdad. La risa murió. Se quedaron allí mirándose, el aire de repente cargado. Javier, doctora Isabel. La voz de Sofía cortó el momento. Estaba en la puerta del taller, brazos cruzados. Los gemelos te buscan, quieren ayuda con matemáticas. Isabel parpadeó. ¿Matemáticas? Soy abogada. Pero aprobaste cálculo en la facultad, ¿no? Sofía no esperó respuesta. Ven. Mientras Isabel salía, Miró atrás una vez. Javier había vuelto al trabajo, pero sus hombros estaban tensos. Y Sofía, observando desde la puerta, tenía una expresión que Isabel no pudo descifrar: preocupación, miedo o algo más peligroso. Esa noche, acostada en la cama, Isabel aún oía el sonido de su propia risa. ¿Cuándo fue la última vez que rió así? ¿Meses? ¿Años? Tocó la blusa manchada de aceite colgada en la silla. Mañana era domingo, lunes festivo. Martes su coche estaría listo. Más 2 días en este lugar extraño, con esta gente extraña, con ese hombre que la hacía sentir cosas extrañas. 2 días. Y entonces volvería a Madrid, a su vida real, a quien realmente era, porque eso parecía cada vez más una condena. El domingo pasó lento como miel fría. Isabel fue a misa con Sofía y los gemelos, más para escapar de la habitación que por fe. La iglesita estaba llena, todos se conocían, todos miraban a la forastera. La chica de Sophie, oyó los susurros. Madrileña, coche averiado. Después de misa, almuerzo en la posada, pollo asado, pasta con salsa blanca, ensalada. Los gemelos discutían sobre fútbol. Sofía preguntó si Isabel quería ver la feria de artesanía en la plaza. No, gracias, necesito trabajar. Pero no había trabajo, solo correos que no podía responder y contratos que ya no eran suyos. Javier apareció por la tarde golpeando la puerta de la habitación. Ven a cenar a casa hoy, Sophie hace fabada. No quiero molestar. No molestas. Esperó, por favor. Isabel fue. La casa de Javier estaba a 5 minutos de la posada, pequeña con jardín al frente, un perro viejo durmiendo en el porche. Por dentro, simple pero acogedora. Fotos en las paredes, sofá desgastado, estante con más libros. La cena fue ruidosa. Pablo y Lucía peleando por videojuegos, Sophie quejándose de huéspedes difíciles, Javier contando una historia sobre un cliente que intentó arreglar su propio coche con tutoriales de YouTube. Isabel comió en silencio, observando. Esa era una familia de verdad, no perfecta, pero real, conectada. No recordaba la última vez que cenaba con alguien que no fuera cliente o colega. ¿Estás bien?, Javier preguntó bajo, mientras Sophie servía el postre. Sí, mentirosa. Pero sonrió. Lunes fue el festivo que Isabel había olvidado que existía. Día de la Constitución en Madrid, concesionarias cerradas, pieza parada en algún depósito. Caminó hasta la cascada sola, se sentó en la misma piedra del sábado, pies en el agua helada, mirando al vacío. Su teléfono sonó. Ana, su única amiga real. Isabel, ¿dónde estás? Nadie te ve en la oficina hace días. Mi coche se averió, estoy atrapada en el interior. ¿Interior? ¿Tú? Ana rió. ¿Cómo sobrevives sin Starbucks? Hay una panadería que hace panecillos mejores que cualquier café gourmet. Silencio al otro lado. ¿Estás rara? ¿Pasó algo? Perdí la sociedad. Carlos cerró mi contrato. Ese gusano. Isabel, lo siento mucho, yo también, pero el dolor no era tan agudo como debería. Ana, ¿cuándo fue la última vez que tomé vacaciones? ¿Vacaciones? ¿Tú? Otra risa, nunca desde que te conozco. ¿Por qué? Solo curiosidad. Isabel colgó antes de empezar a llorar. El martes amaneció nublado. Isabel despertó con el mensaje de Javier. Pieza llegó, instalo hoy, te vas mañana. Mañana. Debería estar aliviada, emocionada, desesperada por volver, pero solo sentía un vacío extraño en el estómago.
Pasó la mañana ordenando sus pocas cosas, lavó la ropa prestada de Sophie, agradeció a los gemelos por la ayuda con matemáticas. ¿Te vas de verdad?, Lucía preguntó, pero ni viste la cascada del velo aún. Necesito volver a casa. ¿Madrid? Pablo arrugó la nariz. Muy ruidoso. Fui una vez, lo odié. Isabel casi rió. 3 semanas atrás se habría ofendido. Ahora medio coincidía. Por la tarde fue al taller. Javier estaba debajo de su sub, solo las piernas visibles. Rodó hacia afuera al oír sus pasos. «Doctora Isabel, vine a ver al paciente». Tenía grasa en la cara, cabello revuelto, sonrisa cansada. «¿Cuánto falta?» «2 horas quizás. Quiero probar todo antes de liberarte». Se levantó limpiándose las manos. «Pareces triste». «Estoy aliviada». «Mentirosa», dijo de nuevo, pero esta vez no sonrió. Isabel abrió la boca para responder cuando su teléfono sonó. «Doctor Mendoza», el corazón acelerado. «¿Aló? Isabel, necesitamos hablar». Salió del taller, piernas temblando. «Escucho». Carlos cerró Tech Horizon, contrato firmado ayer, 50 millones en 3 años. Isabel se apoyó en la pared. «Lo sé. La junta se reunió esta mañana. Decidimos». Pausa. «Carlos será el nuevo socio. La ceremonia es viernes». El mundo se dio vuelta. «Isabel, ¿estás ahí?» «Estoy». La voz salió extraña, distante. «Entiendo. Eres excelente, Isabel, una de las mejores asociadas que tuvimos, pero Carlos mostró iniciativa. Fue por la oportunidad, incluso con la tormenta. Estaba presente. ¿Y yo? No». Isabel completó mentalmente. «Habrá otras oportunidades», doctor Mendoza continuó. Pero ya no escuchaba. Colgó en medio de una frase. 3 años. 3 años de noches en vela, fines de semana sacrificados, relaciones destruidas, vida pospuesta. Para nada. Isabel se deslizó por la pared hasta sentarse en el suelo. El teléfono cayó de la mano. Abrazó las rodillas, intentando respirar. «No llores, no llores, no llores». Lloró. Sollozos silenciosos que rasgaban el pecho, lágrimas calientes que manchaban el vaquero prestado. Años de presión, frustración, soledad, saliendo de una vez. Isabel. Javier estaba arrodillado frente a ella cuando llegó. «No». Escondió el rostro. «Vete». «No voy». Se sentó a su lado, espalda contra la pared. «¿Qué pasó?» «Perdí». Las palabras salieron rotas. La sociedad fue para Carlos. «Perdí todo». «Lo siento. No entiendes». Isabel levantó la cabeza, ojos rojos. Era todo lo que tenía, mi carrera, mi identidad, mi propósito. Sin eso, ¿quién soy? No tengo nada más, nadie más, soy solo vacía. Javier se quedó callado por un largo momento. Tal vez ese sea el problema. ¿Qué? Construiste una vida donde no puede ser humana, donde un error, una tormenta, un coche averiado destruye todo. La miró. Eso no es vida, Isabel, es prisión. Pero era mi prisión, la elegí. ¿La elegiste o solo seguiste el guión que te dieron? La pregunta golpeó como puño. Isabel no respondió. Se quedó sentada en el suelo frío del taller, llorando bajito mientras Javier permanecía a su lado. En silencio. No ofreció soluciones, no dijo que todo estaría bien, no intentó arreglar, solo se quedó. Y de alguna forma eso ayudó más que cualquier palabra. Cuando el sol empezó a ponerse, Javier se levantó. «Ven, quiero mostrarte algo». La llevó detrás del taller, donde una escalerilla de metal subía al techo. «Sube, Isabel, confía en mí». Isabel subió. El techo era plano, cubierto de tejas de zinc. Desde allí se veía el pueblo entero, las casitas coloridas, la iglesia, las montañas rodeándolo como un abrazo. Javier se sentó indicando el lugar a su lado. El cielo se aclaraba, estrellas apareciendo una a una. «Cuando mi padre tuvo el infarto, pensé que mi vida había terminado». Javier habló bajo.
Tenía 29 años, carrera prometedora, novia hermosa, y de repente estaba en Valdelinares, arreglando coches, limpiando a mi padre que no podía ir al baño solo. Me sentía atrapado, furioso, injusticiado. ¿Qué cambió? Una noche subí aquí, estaba pensando en renunciar a todo, volver a Madrid y contratar una enfermera para mi padre. Y entonces vi las estrellas, señaló el cielo. En Madrid no ves estrellas, aquí son millones. Isabel miró arriba. Tenía razón, el cielo era un manto de luz. Me di cuenta de que quizás la vida no había terminado, quizás solo había cambiado de dirección. Javier se volvió hacia ella. Perdiste la sociedad, pero ganaste algo también. ¿Qué? La chance de elegir de verdad. No lo que te dijeron que elijas, no lo que crees que debes elegir, sino lo que quieres. Y si no sé qué quiero, entonces lo descubres. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas. Isabel sintió el hombro de Javier tocando el suyo, calor irradiando entre ellos. Giró la cabeza. Él ya la miraba. Javier la besó. Fue suave, excitante, pregunta, no afirmación. Isabel sintió el mundo entero detenerse. Las estrellas, el pueblo, el pasado, el futuro, todo desapareció, excepto la boca de él en la suya, la mano de él en su rostro, el corazón de él latiendo contra el suyo. Se hundió en el beso, olvidando por un momento glorioso quién era, qué había perdido, qué temía. Era solo eso, ese hombre, ese momento, esa verdad imposible. Cuando se separaron, Isabel temblaba. Esto no es real. Las palabras salieron en pánico. Estoy destrozada. Estás aquí. Esto es solo conveniente, no es real. Javier retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Conveniente? La voz salió helada. ¿Crees que beso a toda mujer perdida que aparece en mi taller? No es eso. ¿O tal vez crees que soy tan necesitado que acepto cualquier migaja de atención? Javier, no. Isabel intentó tocarlo, pero él se apartó. ¿Sabes cuál es tu problema, doctora Isabel? Se levantó. Tienes tanto miedo de sentir algo real que prefieres creer que es mentira. Es más fácil así, más seguro. No necesitas arriesgar nada. No tengo miedo. Estás aterrorizada. Javier bajó la escalera. Tu coche está listo. Puedes irte. Mañana temprano, Javier, espera. Pero ya entraba al taller, dejándola sola en el techo, bajo las estrellas que nunca había aprendido a ver. Isabel se quedó allí abrazando sus rodillas, el sabor de él aún en la boca. Tenía razón, estaba aterrorizada, porque por primera vez en 10 años había sentido algo real, algo que no venía de conquista o reconocimiento o ascenso, algo que venía de otra persona, de conexión, de vulnerabilidad. Y eso era más terrorífico que cualquier derrota profesional jamás podría ser. Isabel no durmió. Se quedó en el techo hasta que las estrellas empezaron a desaparecer. Luego bajó y caminó de vuelta a la posada. La habitación estaba oscura, fría, vacía. A las 6 de la mañana bajó al desayuno. Javier estaba allí. Tomaba café negro, conversando con Sofía en voz baja. Cuando vio a Isabel, se calló. «Buenos días», susurró ella. «Buenos días». No la miró a los ojos. «Tu coche está listo. Lo probé todo anoche. Puedes ir cuando quieras. Gracias». El silencio entre ellos gritaba. Sofía miró de uno a otro, expresión cerrada. «Isabel, ¿puedes ayudarme en la cocina un minuto?» No era pedido, era orden. En la cocina, Sofía cerró la puerta. Cruzó los brazos, mirada dura. «Los vi ayer en el techo». Isabel sintió el rostro calentarse. «Sofía, no sé qué pasó entre ustedes y no es asunto mío». Dio un paso adelante. «Pero Javier es asunto mío, mi hermano, mi responsabilidad. No hice nada malo». «Aún no». Sofía suspiró. «Mira, sé que no eres mala persona. Vi cómo ayudaste a los gemelos, cómo intentaste adaptarte aquí, pero no eres de aquí, Isabel. Tu vida está en Madrid, tu trabajo, tus planes, todo. Lo sé. ¿Lo sabes de verdad?» Los ojos de Sofía eran gentiles ahora, pero firmes, porque Marta también lo sabía.
Venía los fines de semana, decía que amaba a Javier, que funcionaría, y por 2 años mi hermano vivió en la esperanza. Rechazaba trabajos mejores, oportunidades en otras ciudades, todo para estar cerca cuando ella viniera. Isabel sintió el estómago apretarse, y entonces un viernes llamó. Dijo que conoció a otro, alguien en Madrid, alguien presente. Javier quedó destruido. Tomó meses para que volviera a ser él. No soy Marta. No. Sofía la dio la cabeza. Entonces, ¿vas a quedarte? ¿Renunciar a Madrid, a tu carrera, a todo lo que construiste, por un mecánico en pueblo pequeño? Las palabras eran cuchillos precisos. Yo, Isabel, no puedo terminar. Es lo que pensé. Sofía abrió la puerta. No lo lastimes, Isabel. No mereces sufrir de nuevo por alguien que está solo de paso. Isabel volvió a la habitación, piernas temblando. Ordenó las pocas cosas, se puso su propia ropa, la chaqueta blanca ya lavada, el pantalón desastre. Se miró en el espejo y no reconoció a la mujer que la miraba. 1 hora después estaba en el taller. El SUV brillaba limpio y arreglado. Javier entregó las llaves, dedos tocándose por un segundo antes de que ella retirara la mano. ¿Cuánto te debo? 2.500 euros pieza mano de obra remolque. Isabel pasó la tarjeta. La máquina pitó. Transacción aprobada. Gracias por todo. Javier finalmente la miró. Realmente miró. Conduce con cuidado. Había tanto no dicho entre ellos, tantas palabras atascadas en la garganta. Isabel quería decir, lo siento por ayer, lo siento por tener miedo, lo siento por estar tan rota que no sé qué es real, pero solo dijo, tú también cuídate. Entró al coche, el motor arrancó suave, todas las luces encendidas, todo perfecto. Javier había arreglado todo, excepto a ella. Isabel miró por el retrovisor una última vez. Javier parado en la puerta del taller, manos en los bolsillos, observándola irse. Pisó el acelerador. La bajada de la sierra fue borrosa por lágrimas que rechazaba dejar caer. Sierra Nevada pasó. Teruel, Zaragoza. Carteles indicando Madrid, 100 kilómetros, 80 kilómetros, 50 kilómetros. Cuanto más cerca llegaba, más pesado se ponía el pecho. Madrid la recibió con tráfico, bocinas, contaminación. El apartamento en Chamberí estaba exactamente como lo dejó, limpio, organizado, muerto. Isabel encendió el aire acondicionado. El silencio era ensordecedor. Se bañó, se puso ropa de trabajo, intentó sentirse normal, pero cuando se miró en el espejo, la mujer de chaqueta y tacones parecía un disfraz, una versión antigua de ella que ya no le quedaba. El teléfono sonó. Ana, volviste. Necesito verte ahora. Se encontraron en el café de siempre. Ana pidió un machato. Isabel pidió café negro simple. Cuenta todo. Ana se inclinó. ¿Cómo fue quedarte atrapada en el fin del mundo? Isabel intentó sonreír. Diferente. ¿Diferente cómo? Aburrido, desesperador, tranquilo. Ana detuvo la taza en el aire. Tranquilo. ¿Tú? ¿La mujer que entra en pánico si se queda 5 minutos sin Wi-Fi? Lo sé, raro. Estás rara. Ana la estudió. Pasó algo allí, veo en tus ojos. Solo pensé mucho sobre mi vida, sobre qué quiero y qué quieres tú. La pregunta del millón. Isabel miró por la ventana del café. Madrid pasando apurado, gente corriendo, coches pitando, edificios subiendo cada vez más alto. Ya no lo sé. El lunes siguiente, Isabel volvió al bufete. Carlos estaba en su antigua oficina, ahora suya, con placa nueva. Carlos Quintana, socio. La vio en el pasillo y sonrió esa sonrisa de serpiente. Isabel, qué bueno tenerte de vuelta. Te extrañé. Mentiroso. Gracias. Supe de tu coche. Qué mala suerte. No. Se acercó. Pero mira, sé que estás molesta por la sociedad, pero habrá otras oportunidades. Las mismas palabras de Dr. Mendoza, como si fueran intercambiables. Tengo certeza, Isabel. Pasó por su lado. Los días se arrastraban, reuniones que no importaban, contratos que no la emocionaban, clientes que no se importaban con ella, solo con resultados. Por la noche, sola en el apartamento, Isabel miraba fotos en el móvil, la cascada, la plaza de Valdelinares, el taller de Javier. Nunca le tomó foto a él,
pero lo recordaba perfectamente. Los ojos oscuros, la sonrisa amable, las manos callosas. ¿Por qué te hiciste abogada? La pregunta volvía todas las noches. 2 semanas después de volver, doctor Mendoza la llamó a su oficina. Isabel, hay una noticia. La firma López Asociados hizo una propuesta para ti. López, uno de los mayores bufetes de Madrid, rival directo. Te quieren como socia inmediata. Salario 40% mayor que el actual, tu propio equipo, participación en ganancias. Era todo lo que siempre quiso. Necesito pensar, doctor. Mendoza frunció el ceño. Pensar, Isabel, es una oferta extraordinaria. Lo sé, pero necesito tiempo. El contrato llegó por correo al día siguiente, 20 páginas de términos y condiciones, socia titular, participación accionaria, bono de firma de 200.000 euros. Isabel lo imprimió, lo leyó 3 veces, lo dejó sobre la mesa. No pudo firmar. Una semana pasó, luego 2, 3, el contrato seguía allí. Ana apareció en el apartamento un viernes por la noche con vino y comida tailandesa. Me preocupas. ¿Por qué? Porque la Isabel que conozco habría firmado ese contrato en el segundo que llegó, y llevas 3 semanas mirándolo como si fuera una bomba. Isabel tomó un sorbo de vino. ¿Y si ya no quiero? ¿No querer qué? ¿La sociedad? Nada de eso. La carrera, el estrés, la carrera sin fin. Miró a la amiga. ¿Y si quiero algo diferente? ¿Diferente cómo? No sé. Pero cuando estaba en Valdelinares, Isabel se detuvo. No había contado sobre Javier. Me sentí diferente, más ligera, como si pudiera respirar por primera vez en años. Isabel, Ana tomó su mano. Estabas en vacaciones forzadas, claro que te sentiste ligera, pero eso no es vida real. Vida real es aquí, es trabajo, es cuentas, es carrera, tiene que ser. Ana no respondió. Esa noche, después de que la amiga se fue, Isabel se quedó en la terraza del apartamento. Intentó ver estrellas, pero el cielo de Madrid estaba nublado de contaminación. Ninguna estrella, nunca había estrellas. Tomó el móvil, abrió WhatsApp. El número de Javier estaba guardado. Javier mecánico. Sus dedos flotaron sobre el teclado. ¿Qué diría? ¿Hola? ¿Recuerdas? ¿La mujer que te besó y luego te rechazó? Bloqueó el móvil. Pero esa noche soñó con techos de zinc y cielos estrellados, con manos callosas y sonrisas amables, con una vida que tuvo por 5 días y nunca más pudo olvidar. Y el contrato seguía allí sobre la mesa, sin firma, porque Isabel finalmente entendió algo terrible y liberador al mismo tiempo. Podía tener todo lo que siempre quiso, y ya no quería nada de eso. La pregunta era qué quería de verdad, y, más importante, si tendría valor para ir a buscarlo. 3 semanas pasaron como fantasmas. Isabel se levantaba, iba al bufete, fingía trabajar, volvía a casa. Repetir. El contrato de López Asociados seguía sobre la mesa de la sala, acumulando polvo y peso. Doctor Mendoza preguntó 2 veces cuándo daría respuesta. Carlos hacía comentarios maliciosos sobre perder el timing. Ana llamaba todos los días para ver si estaba bien. Isabel mentía que sí. En realidad, estaba en piloto automático, presente físicamente, ausente en todo lo demás. Era jueves, 11 de la noche. Isabel estaba en la terraza con una copa de vino, mirando el cielo sin estrellas. Ninguna estrella. Nunca había estrellas. Tomó el móvil, abrió WhatsApp. El número de Javier estaba guardado. Javier mecánico. Sus dedos flotaron sobre el teclado. ¿Qué diría? ¿Hola? ¿Recuerdas? ¿La mujer que te besó y luego te rechazó? Bloqueó el móvil. Pero esa noche soñó con techos de zinc y cielos estrellados, con manos callosas y sonrisas amables, con una vida que tuvo por 5 días y nunca más pudo olvidar. Y el contrato seguía allí sobre la mesa, sin firma, porque Isabel finalmente entendió algo terrible y liberador al mismo tiempo. Podía tener todo lo que siempre quiso, y ya no quería nada de eso. La pregunta era qué quería de verdad, y más importante, si tendría valor para ir a buscarlo. 3 semanas pasaron como fantasmas. Isabel se levantaba, iba al bufete, fingía trabajar, volvía a casa.
repetir. El contrato de López Asociados seguía sobre la mesa de la sala, acumulando polvo y peso. Doctor Mendoza preguntó 2 veces cuándo daría respuesta. Carlos hacía comentarios maliciosos sobre perder el timing. Ana llamaba todos los días para ver si estaba bien. Isabel mentía que sí. En realidad, estaba en piloto automático, presente físicamente, ausente en todo lo demás. Era jueves, 11 de la noche. Isabel estaba en la terraza con una copa de vino, mirando el cielo sin estrellas, cuando el móvil sonó. Número desconocido. ¿Aló? ¿Isabel? Es Sofía, la hermana de Javier. El corazón de Isabel aceleró. Sofía, ¿pasó algo? Es Javier, está en problemas serios. La voz tensa, asustada. Sé que te dije que te alejaras, sé que no tengo derecho a pedir nada. Pero, ¿qué pasó? Isabel ya entraba al apartamento, buscando las llaves del coche. Un cliente lo demanda. Dice que el arreglo que Javier hizo causó un accidente. Pide indemnización de 300,000 euros. Javier no tiene ese dinero. No tiene abogado. No sé qué hacer. ¿Cuándo pasó? El accidente fue hace 2 meses. El cliente intentó activar el seguro, pero fue negado. Ahora va directo contra Javier, diciendo que fue negligencia. Sofía respiró hondo. Isabel puede perder todo, el taller, la casa, todo. ¿Por qué Javier no me contó? Incluso diciendo, Isabel sabía la respuesta. Había ido. Había dejado claro que Valdelinares era solo una pausa forzada, no una elección. Orgullo, miedo. Y porque cuando estabas aquí ya lidiabas con tus problemas, no quería cargarte más. Pausa. Sé que no tiene sentido que llame, fui yo quien te mandó a Wei. Pero Javier necesita ayuda de verdad, y no conozco a nadie como tú. Isabel miró el contrato sobre la mesa, la sociedad, el salario, la vida que rechazaba firmar. No pensó 2 veces. Manda su dirección por WhatsApp, todos los documentos que tengan sobre el caso, voy ahora. Isabel, es casi medianoche, llego de madrugada. Prepara café fuerte. Colgó, tomó una mochila, arrojó ropa dentro sin mirar. Portátil, cargador, documentos. En 10 minutos estaba en el coche, acelerando hacia la autopista. La carretera de noche era diferente, oscura, vacía, hipnótica. Isabel pasó por Zaragoza, Teruel, el camino que ahora conocía. No había tormenta esta vez, solo ella, la carretera y una certeza creciente. Había vuelto a Madrid porque pensaba que debía, porque era lo esperado, lo lógico. Pero nada de eso tenía sentido si no podía firmar un contrato que debería ser sueño realizado. Y todo tenía sentido cuando Sofía llamó, diciendo que Javier la necesitaba. A las 4 de la mañana entró en Valdelinares. El pueblo dormía. Ninguna luz encendida, excepto una. El taller de Javier. Aparcó enfrente. La puerta entreabierta, luz amarilla saliendo a la calle. Isabel bajó del coche, el cuerpo doliendo de tensión, y empujó la puerta. Javier estaba sentado en su mesa improvisada, rodeado de papeles, cabello revuelto, barba incipiente, ojeras profundas. Levantó la vista al oír los pasos y se congeló. Isabel. Se quedó en la puerta, aún con pantalón de sastre y blusa formal, completamente fuera de lugar y perfectamente correcta. Sofía me llamó. Javier se levantó lento, como si fuera una alucinación que podía desaparecer. ¿Condujiste toda la noche? ¿Dónde están los documentos de la demanda, Javier? ¿Dónde? Entró, dejando la mochila. Necesito ver todo, el contrato de servicio, el informe del accidente, la negativa del seguro, todo. Señaló la mesa, una carpeta arrugada con papeles desorganizados. Isabel se sentó, abrió el portátil, empezó a leer. Modo abogada activado. Ojos escaneando, cláusulas, buscando resquicios, montando defensa. El cliente es Roberto Fernández, empresario de Madrid. Javier habló detrás de ella. Trajo un Land Rover en junio, problema en el sistema de frenos. Hice el arreglo, lo probé 3 veces, está todo documentado. ¿Y el accidente? 2 semanas después, chocó con otro coche en la A3. Alegó que los frenos fallaron. Javier se pasó la mano por el cabello. Pero el informe de peritaje del seguro dice que no hubo falla mecánica, que fue error del conductor. Isabel tomó el informe, leyó línea por línea. El seguro negó el pago porque encontraron alcohol en su sangre.
Exacto. Así que ahora viene por mí, diciendo que hice un arreglo malo, que puse piezas falsificadas, que fui negligente. Isabel, nunca uso pieza falsificada, nunca. Tengo factura de todo, trazabilidad y certificación. Lo sé. Siguió leyendo. Está tratando de extorsionarte. Cuenta con que no tienes recursos para defenderte, que aceptarás un acuerdo solo para no ir a juicio. Y tiene razón, no tengo dinero para abogado. Un proceso así puede costar 100.000 euros. No tengo. Su voz se quebró. Puedo perder el taller, la casa, todo lo que construí. Isabel cerró el portátil, se volvió hacia él. No perderás nada, Javier. No puedo pagarte. No pido pago. Pero, Javier, tomó su mano callosa fuerte, temblando levemente. No estoy aquí como tu abogada, estoy aquí porque... Las palabras se atascaron en la garganta, porque me salvaste cuando mi coche se averió, porque me mostraste que la vida puede ser más que carrera, porque me hiciste reír de verdad por primera vez en años, porque 3 semanas lejos de ti fueron peores que perder cualquier sociedad, porque eres mi amigo. Terminó el camino cobarde del medio. Javier miró sus manos entrelazadas. Amigo, y los amigos se ayudan. Se quedó callado por un largo momento. Luego apretó su mano de vuelta. Gracias. El sol salió mientras trabajaban. Isabel organizó documentos, hizo cronología del caso, buscó precedentes legales. Javier preparó café, trajo panecillos de la panadería, respondió 1000 preguntas técnicas sobre frenos y sistemas hidráulicos. A las 9 de la mañana, Sofía apareció en el taller. Miró a Isabel, a Javier, a sus manos casi tocándose sobre la mesa llena de papeles. ¿Volviste? Sofía dijo algo indefinible en la voz. Volví, Isabel confirmó. ¿Para quedarme? La pregunta quedó en el aire. Javier levantó los ojos, esperando la respuesta que Isabel no tenía. Para ayudar, desvió. Sofía, ¿tienes escáner en la posada? Necesito digitalizar estos documentos. El día pasó en modo trabajo intenso. Isabel en lo que hacía mejor, diseccionando contratos, encontrando fallas, construyendo argumentos. Pero esta vez no era para cliente impersonal o corporación sin rostro, era para Javier, y eso lo cambiaba todo. Por la tarde pidió ver el Land Rover. Ya lo retiraron hace meses, Javier explicó. Pero tengo fotos antes y después del arreglo. Isabel examinó cada imagen. Luego abrió el expediente de servicio de Javier. Documentaba todo meticulosamente. Eres obsesionado con detalles, ingeniero. Se encogió de hombros. No podemos apagarlo, sonrió. Eso te salvará. Por la noche, después de 12 horas de trabajo, Isabel finalmente respiró hondo. Lo encontré. Javier levantó la cabeza de la taza de café. ¿Encontraste qué? El resquicio. Giró el portátil hacia él. Fernández publicó en sus redes sociales fotos del accidente, solo que en las fotos el Land Rover está en un sendero de tierra, no en la A3. Y alegó que el accidente fue en la autopista a alta velocidad por falla de frenos, pero estas fotos son de un día después, en un lugar completamente diferente. Llevó el coche a hacer off-road después del accidente. Isabel sonrió, la sonrisa de tiburón de abogada victoriosa. Violó todas las recomendaciones post-accidente, usó el vehículo de forma inadecuada y aún intentó culparte. Javier parpadeó. ¿Cómo lo encontraste? Redes sociales. La gente es tonta, Javier. Documentan sus propios crímenes. Ya tecleaba. Montaré la defensa con base en esto. Tienes toda la documentación técnica probando que hiciste el servicio correctamente. Él tiene fotos probando que usó el coche irresponsablemente. Caso cerrado. Isabel. Javier se acercó, ojos brillantes. Eres increíble. Soy buena en lo que hago. Cerró el portátil, de repente consciente de lo cerca que estaba. ¿Y tú? ¿Por qué no me contaste sobre esto cuando estaba aquí? Porque ya lidiabas con tus propios demonios. No quería agregar peso. Podía haber ayudado. Te fuiste. Las palabras salieron simples, sin acusación, pero dolieron igual. Lo sé. Isabel susurró. Javier, esa noche en el techo. No necesitas explicar. Necesito. Se obligó a mirarlo a los ojos. Tuve miedo. Miedo de lo que sentía. Miedo de arriesgarme y equivocarme de nuevo. Construí una vida entera donde controlaba todo, y tú hiciste que todo se saliera de control. ¿Y ahora? Ahora conduje 3 horas en medio de la noche, porque estabas en problemas. Dejé un contrato de sociedad sobre la mesa hace 3 semanas, porque no puedo.
Se detuvo, respiró. No sé qué significa esto, pero sé que estar aquí ayudándote tiene más sentido que nada de lo que hice en Madrid en los últimos 10 años. Javier se quedó muy callado. ¿Por qué volviste de verdad, Isabel?, preguntó bajo. ¿La verdad? Abrió la boca, cerró, intentó de nuevo. Y entonces la puerta del taller se abrió. Sofía entró con una bolsa de comida. Necesitan comer, son las 10 de la noche. Y se detuvo, sintiendo la tensión en el aire. Vuelvo después. Dejó la bolsa y salió rápido. Isabel y Javier se quedaron, la pregunta aún suspendida entre ellos. ¿Por qué volviste? Y Isabel, por primera vez en 3 semanas, se permitió admitir la verdad que negaba. Porque no pude quedarme lejos de ti. 4 días después, Isabel estaba lista para la guerra. Se hospedó en la posada de nuevo, en la misma habitación, pero esta vez era diferente. No estaba atrapada, elegía quedarse. Los gemelos la ayudaron a imprimir documentos. Sofía hizo café fuerte en termo. Javier revisó cada detalle técnico 3 veces. ¿Estás seguro?, preguntó por 10ª vez. Confía en mí. Isabel ajustó la chaqueta. Había traído ropa de Madrid. Esta vez iba a la batalla vestida para matar. El encuentro fue marcado en la Cámara de Mediación en Sierra Nevada, territorio neutro. Roberto Fernández llegó con abogado particular, traje de 3.000 euros, actitud de quien ya ganó. Miró a Isabel y Javier con desprecio mal disimulado. ¿Trajiste a tu novia abogada? Fernández rió. Romántico, pero no cambiará nada. Pagarás, Javier, de una u otra forma. Siéntese, señor Fernández. Isabel habló. Voz de hielo cortante. Resolvamos esto rápido. El mediador abrió la sesión. El abogado de Fernández empezó el discurso ensayado sobre negligencia, daños materiales y sufrimiento. Isabel esperó paciente. Cuando terminó, abrió su carpeta. Gracias por la interpretación creativa de los hechos, sonrió, dientes afilados. Ahora vamos a los hechos reales. Puso la primera página sobre la mesa, contrato de servicio firmado por Fernández. El señor Fernández contrató el reparo de frenos el 15 de junio. Mi cliente completó el servicio el 18 de junio. Probó el vehículo por 3 días consecutivos y entregó con certificación técnica. Todo documentado. Documentación falsa. Fernández golpeó la mesa. Silencio, por favor. El mediador advirtió. Isabel continuó implacable. El accidente ocurrió el 2 de julio, 2 semanas después del servicio. Peritaje del seguro concluyó que no hubo falla mecánica. Informe aquí. Página 12, párrafo 3. Frenos en perfecto estado. El abogado de Fernández se removió. El peritaje pudo ser mal hecho. El peritaje fue hecho por TECPAR, certificada por el Instituto Nacional de Metrología, reconocida nacionalmente. Isabel no quitó los ojos de Fernández. Lo que el peritaje encontró fue alcohol en la sangre del conductor, nivel 0,4, 4 veces sobre el límite legal. Eso no tiene nada que ver. Fernández se levantó rojo. Siéntese, el mediador ordenó. Isabel puso la segunda página. Capturas de Instagram. Ahora, la parte interesante. El 3 de julio, un día después del accidente, el señor Fernández publicó estas fotos, su vehículo en un sendero de tierra extrema haciendo off-road. Amplió la imagen. Note el barro, las piedras, el terreno agresivo. Este es el mismo vehículo que supuestamente tenía problemas mecánicos fatales. Silencio mortal en la sala. Más interesante aún, Isabel puso otra imagen. El manual del fabricante que el señor firmó al comprar el vehículo especifica claramente, tras cualquier incidente que active los airbags, el vehículo debe pasar revisión completa antes de volver a circular. Uso inadecuado anula garantías. El abogado de Fernández sudaba. Su cliente usó el vehículo en condiciones extremas inmediatamente después de un accidente, violó todas las recomendaciones de seguridad y aún tuvo la audacia de intentar extorsionar a un mecánico honesto que hizo el trabajo correctamente. Isabel se levantó poniendo la última página sobre la mesa. Aquí está mi contraoferta. El señor Fernández retira la acción inmediatamente y paga los costos de defensa, 5.000 euros.
O protocolo el proceso por extorsión, difamación y uso indebido del sistema judicial. Fernández estaba blanco. Tiene 48 horas. Isabel cerró la carpeta. Javier, vamos. Salieron de la sala antes de cualquier respuesta. En el pasillo, Javier se apoyó en la pared, soltando el aire retenido. Dios mío, eres aterradora. Soy buena. Isabel sonrió, la adrenalina aún corriendo. Retirará la acción. Hombres como él son cobardes. Cuando alguien contraataca, huyen. ¿Cómo sabías? 10 años en el mundo corporativo. Reconozco un farol cuando lo veo. Lo miró. Estás libre, Javier. La jaló en un abrazo repentino, apretado, desesperado. Gracias, gracias, no sé cómo agradecerte. No necesitas. Isabel murmuró contra su pecho, corazón acelerado. Quería hacer esto. Se quedaron abrazados en el pasillo vacío, hasta que el móvil de Isabel sonó. Ana. Hola Isabel, ¿dónde estás? Doctor Mendoza está furioso. López llamó diciendo que no respondiste el contrato, retiran la oferta. Está bien, ¿estás loca? Era la oportunidad de tu vida. Lo sé, pero ya no quiero. Isabel miró a Javier, que observaba con expresión interrogativa. Ana, necesito colgar, hablamos después. Colgó antes de que la amiga respondiera. ¿Era tu vida en Madrid llamándote de vuelta? Javier preguntó bajo. Era mi vida antigua, Isabel corrigió. Javier, necesitamos hablar. Fueron a un café cercano, pidieron cafés que no bebieron, se sentaron en una mesa de esquina. No puedo pedirte que renuncies a tu vida. Javier empezó, dedos tambureando en la mesa. No seré el tipo que te hace tirar tu carrera, tus sueños, todo. Ya viví eso, no voy a hacerte lo que Marta me hizo. No me estás haciendo nada. Isabel tomó su mano, deteniendo el movimiento nervioso. Javier, pasé 3 semanas en Madrid con un contrato de sociedad frente a mí. Todo lo que siempre quise y no pude firmar. ¿Por qué? Porque esa vida ya no tiene sentido. Trabajar 60 horas por semana para clientes que no me conocen, vivir sola en un apartamento vacío, tener dinero pero no vida. Respiró hondo. Cuando estaba aquí ayudándote con este caso, me sentí útil, de verdad útil. No ganaba dinero de corporación rica, salvaba el sustento de alguien que importa. Isabel, déjame terminar. Apretó su mano. No quiero renunciar a la abogacía, soy buena, me gusta, pero puedo hacerlo de otro modo. Consultoría remota para empresas de Madrid, ganar bien, trabajar a mi ritmo y ofrecer asesoría jurídica gratuita aquí para don Antonio, para doña Carmen, para pequeños negocios que necesitan ayuda pero no tienen dinero. Javier se quedó muy callado. ¿Estás diciendo? Digo que quiero intentar dividir mi tiempo entre aquí y Madrid al principio, construir algo nuevo, algo que tenga sentido. Dudó. Si quieres, si no estoy siendo loca. ¿Estás segura? La voz ronca. Porque en 6 meses, cuando extrañes los restaurantes, los eventos, la vida urbana, no quiero que me culpes, que te resientas. Lo único que resiento es haber tardado 3 semanas en entender qué quiero de verdad. Isabel se levantó, tomó la bolsa. Ven conmigo. Volvieron a Valdelinares. Isabel fue directo a la habitación en la posada, tomó el portátil y abrió un archivo. El contrato de López Asociados, la sociedad, el salario, la vida antigua. Clicó en eliminar. Isabel, espera. Javier intentó detener, pero fue más rápida. El archivo desapareció. Listo, ya no hay vuelta atrás. Acabas de eliminar una sociedad. Eliminé una prisión. Isabel se volvió hacia él. Javier, no hago esto por ti. No, principalmente lo hago por mí, porque descubrí que puedo ser exitosa sin destruirme, que puedo tener carrera y tener vida, que éxito no es solo dinero y título, es despertar por la mañana y no odiar el día que viene. Javier la jaló cerca, frente contra frente. ¿Estás absolutamente segura? Nunca estuve tan segura de nada en la vida. La besó, no como esa primera vez desesperada en el techo, sino lento, profundo, una promesa. Cuando se separaron, ambos sonreían. Entonces Javier susurró,
Necesitarás un lugar para trabajar. Puedo limpiar la oficina al fondo del taller, y yo necesitaré un mecánico personal. Mi coche da muchos problemas. Oí que el mecánico local es muy bueno y muy guapo. Rieron, y el sonido era ligero, libre, real, un golpe en la puerta. Sofía entró sin esperar respuesta. Se congeló al verlos abrazados. «Ah, Sophie», Javier empezó, pero Sofía levantó la mano. Miró a Isabel por un largo momento, estudiando, evaluando. «Volviste», dijo. «Finalmente. Volví. Para quedarme». Isabel no dudó esta vez. ¿Para quedarte de verdad? ¿No despertarás en 3 meses queriendo centros comerciales y restaurantes chic? Sophie, Javier empezó, pero Isabel tocó su brazo. «Es una pregunta justa». La miró. «No mentiré, será difícil, extrañaré cosas, tendré días malos, pero pasé 3 semanas en el paraíso urbano y fui más infeliz que aquí cuando mi coche se averió y perdí todo, así que sí, estoy segura». Sofía siguió mirando. Luego, lentamente sonrió. «Bienvenida a la familia, Isabel». Abrió los brazos. Isabel entró en el abrazo, ojos ardiendo. «Pero te juro, Sophie», susurró en su oído, «si lastimas a mi hermano, te persigo hasta Madrid». «Lo sé». Isabel rió llorando. «Lo sé». Esa noche, Isabel y Javier subieron al techo del taller, el mismo lugar donde todo casi terminó antes de empezar. Las estrellas estaban más brillantes que nunca. «Sabes que esto no será cuento de hadas, ¿no?», Javier habló, brazo alrededor de ella. «Vida en pueblo pequeño es aburrida. A veces la gente es chismosa. El Wi-Fi es malo. La panadería cierra a las 8 de la noche». «Lo sé. Y no soy rico. No puedo darte vida de lujo». «No quiero vida de lujo». Isabel apoyó la cabeza en su hombro. «Quiero vida. Solo eso». Se quedaron en silencio observando las estrellas que Isabel nunca vio en Madrid. Javier la codeó. «¿Qué harás con tu apartamento?» «Alquilarlo, probablemente, guardar algunas cosas. Aún necesitaré ir allá a veces por reuniones. Y familia, amigos. Ana tendrá un ataque. Mis padres pensarán que enloquecí». Isabel sonrió. «Pero se acostumbrarán eventualmente. ¿Y si no? Entonces tendrán que aceptar que finalmente crecí lo suficiente para elegir mi propia vida». Javier giró su rostro hacia él. «¿No te arrepentirás?» «Probablemente», Isabel respondió honesta. «Algunos días, pero me arrepiento más de haber pasado 10 años sin vivir de verdad, de haber construido una vida que parecía correcta en papel, pero estaba equivocada en práctica». «Bienvenida al club de los que lo dejaron todo. Javier Ruiz es el presidente fundador», sonrió. «Acostúmbrate». 2 semanas después, en un martes común, Isabel estaba en la terraza de la casa terminando un parecer jurídico. Javier llegó del taller, sucio de grasa como siempre. «¿Día bueno?», preguntó ella. «Genial, arreglé 4 coches, Mateo está aprendiendo cada vez más rápido y recibí pedido de servicio especializado de Sierra Nevada. ¿Y tú?» «Cerré contrato con la empresa de marketing en Madrid, 10.000 euros al mes de consultoría recurrente, y doña Carmen trajo los brigadeiros prometidos». «Perfecto». Javier se sentó a su lado y se quedaron allí observando el atardecer pintar las montañas de dorado. El móvil de Isabel sonó. Madrid. «Cliente queriendo reunión urgente», silenció el tono. «¿Importante?», Javier preguntó. «Puede esperar hasta mañana». «¿Segura? ¿No quieres atender?» Isabel lo miró, al anillo en el dedo, a las montañas, a la vida que construyeron juntos. «Mañana», repitió. «Hoy solo quiero quedarme aquí». Javier pasó el brazo alrededor de ella. «¿Sin arrepentimientos?» Isabel pensó en todo lo que dejó atrás, el apartamento chic, la oficina en el piso 25, las cenas caras, el estatus, la sociedad que casi fue, y pensó en todo lo que ganó.
Despertar con beso en vez de alarma, trabajar en pijama, ayudar a gente real con problemas reales, cenas en familia, noches estrelladas, amor verdadero. Solo uno. Sonrió. No haberme quedado atrapada en la nieve antes. Javier rió esa risa que ella amaba. Se quedaron en la terraza hasta que aparecieron las estrellas, millones de ellas, como siempre, como Isabel aprendió a ver. Y allí, en esa casa pequeña, en pueblo pequeño, Con vida pequeña por la métrica del mundo, Isabel finalmente entendió. No había perdido nada cuando su coche se averió en esa carretera. Había encontrado todo. ¿Qué opinas de la historia de Isabel y Javier? Si te ha tocado, ¿por qué no nos cuentas en los comentarios cuál sería tu elección si tu vida se diera vuelta de repente, como la de Isabel? Imagina que estás en esa carretera nevada. ¿Elegirías la ciudad o el pueblo? Comparte tu respuesta creativa y suscríbete al canal para más historias que te hagan reflexionar sobre las decisiones que cambian todo. Tu comentario podría inspirar a alguien más a tomar un riesgo.